Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que personalmente me fascina y que estoy seguro que a muchos de ustedes también copyright en les encantará. Hoy vamos a hablar de ciencia ficción superíndice 3N, pero no cualquier ciencia ficción superíndice 3N. Hoy nos vamos a adentrar en el alucinante, sorprendente y a veces un poco extraño más menos o mundo de la ciencia ficción superíndice 3N turca. Escucharon bien. Turku ha estado creando historias de ciencia ficción superíndice 3N increíbles durante aún más menos algunas de las cuales son verdaderamente únicas y francamente, te dejan pensando duas después copyright ese de verlas. Asu que si en listos para expandir sus horizontes cinematográficos y explorar algunas joyas ocultas de la ciencia ficción superíndice 3N, abru superíndice 3 chense los cinturones porque vamos a despegar. Antes de comenzar, quiero recordarles rápidamente que si disfrutan del contenido de este canal, si les gusta descubrir películas y series que quizu ese no conozcan, y si simplemente quieren pasar un buen rato explorando el mundo del cine, por favor, suscríbanse. Realmente significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando vídeos como este. Gracias de antemano. Ahora entremos de lleno en este universo paralelo turco. La verdad es que cuando la mayoría de la gente piensa en ciencia ficción superíndice 3N, inmediatamente se le vienen a la mente Hollywood, Kizu, ese Japu superíndice 3N con su anime, o algunos pauses europeos. ¿Pero Turquía? No tanto. Y eso es precisamente lo que hace que esta exploración superíndice 3N sea tan emocionante. Hay una frescura, una perspectiva cultural única que se filtra en estas películas, dándoles una personalidad propia que las distingue del resto. Vamos a comenzar con una película que es casi obligatoria si quieres empezar a entender la ciencia ficción superíndice 3N turca, *GO, Esta es una comedia de ciencia ficción superíndice 3N que a primera vista, puede parecer simplemente una parodia de Star Wars y otras películas famosas del GEU copyright Nero. Y en cierta medida, lo es. Pero es mucho ese que eso. *GO, cuenta la historia de Arif, un vendedor de alfombras turco que es abducido por extraterrestres y llevado al planeta GORAAYU, se ve envuelto en una rebelión superíndice 3N contra un líder malvado y por supuesto, termina enamorándose de una princesa alienúgena. Su copyright que suena descabellado, y lo es, pero la película es llena de humor inteligente, referencias culturales turcas y efectos especiales sorprendentemente buenos para la con diéresis copyright poca. Lo que hace que *GO sea tan especial es que no se limita a copiar el estilo de Hollywood. Toma los elementos de la ciencia ficción superíndice 3N occidental y los reimagina a trabu copyright ese de un prisma turco, creando algo totalmente original y muy divertido. Además lanzó superíndice 3 la carrera de Cem Yılmaz, quien escribió superíndice 3, dirigió superíndice 3 y protagonizó superíndice 3 la película, convirtió copyright 2 en uno de los CEU superíndice 3 micos importantes de Turquía. Y no solo eso, *GO, se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural en Turquía, generando frases que se usan cotidianamente y consolidando a Cem Yılmaz como un icono del humor. La película supo conectar con el público turco al reflejar sus propias idiosincrasias y preocupaciones, pero envueltas en un divertido empaque de ciencia ficción superíndice 3N. La sátira social es un elemento clave en el film, y es algo que la audiencia local apreció superíndice 3 enormemente. Otra película que definitivamente vale la pena mencionar es *Ters in Space también copyright N conocida como *Dünyayı Kurtaran Adam en Oilu *. Esta es una secuela de la infame película *Dünyayı Kurtaran Adam que es conocida internacionalmente como la Star Wars turca, debido a su uso descarado de genes de otras películas. *Ters in Space es una comedia exagerada que *GO, y cuenta la historia del hijo de Lu copyright Roe de la primera película, que es enviado al espacio para luchar contra una nueva amenaza alienúgena. La película es llena de humor absurdo, efectos especiales de bajo presupuesto y un espíritu de hazlo te mismo, que la hace realmente entrar más menos hable. No es una película para todos los gustos, pero si te gustan las películas de culto y el cine bizarro, definitivamente te dará un festún. *Ters in Space a pesar de sus evidentes limitaciones presupuestarias, destila pasión superíndice 3N por el GEU copyright Nero y un sentido del humor que aunque no sea del gusto de todos, resulta innegablemente original.
Es un homenaje a su manera, al cine de ciencia ficción superíndice 3N de bajo presupuesto, y un ejemplo de CU superíndice 3 la creatividad puede suplir la falta de recursos. Además, la película no se toma a sí misma demasiado en serio, lo que la convierte en una experiencia disfrutable si uno es dispuesto a dejarse llevar por su propuesta absurda. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de algo un poco serio. Si buscan algo con una atmósfera superíndice 3 esfera oscura y reflexiva, les recomiendo que vean ***. Esta no es exactamente ciencia ficción superíndice 3N en el sentido tradicional, pero tiene elementos de fantasía oscura, terror psicolus superíndice 3 hico y una ambientación superíndice 3N surrealista que la hacen digna de mención superíndice 3N. **** sigue a un grupo de policuas que son llamados a un pueblo remoto y se encuentran con una secta satánica. La película es brutal, visceral y llena de genes perturbadoras, pero también copyright N es muy copyright rica y te mantiene al borde del asiento de principio a fin. La forma en que explora temas como el trauma, la corrupción superíndice 3N y la copyright vida de la inocencia es realmente impresionante. *** es una película que se queda contigo mucho después copyright S de haberla visto. *** representa una bocanada de aire fresco dentro del cine de terror turco, alejándose de los clichés copyright S y apostando por una atmósfera superíndice 3 esfera opresiva y una narrativa no lineal que desafía al espectador. La película bebe de influencias como el cine de David Lynch y el horror italiano de los aún más menos os 70, creando una experiencia sensorial perturbadora y memorable. Se ayuda de su impactante imaginerua, también copyright N es una reflexión superíndice 3N sobre la masculinidad tu superíndice 3 psica y la fragilidad de la psique humana. Es una película que exige ser vista con la mente abierta y la disposición superíndice 3N de dejarse llevar por su oscuro y surrealista universo. Si es N buscando algo reciente, echen un vistazo a ***. Esta es una película que mezcla elementos de ciencia ficción superíndice 3N con drama familiar y temas de inmigración superíndice 3N. Cuenta la historia de un más menos sirio refugiado en Turquía que descubre que tiene poderes telequino copyright ticos. A medida que aprende a controlar sus habilidades, se ve envuelto en una conspiración superíndice 3N que amenaza su vida y la de su familia. Es una película conmovedora y visualmente impresionante que aborda temas importantes como la identidad, la pertenencia y la búsqueda de un hogar. Es un gran ejemplo de CU superíndice 3 la ciencia ficción superíndice 3N puede utilizarse para contar historias relevantes y significativas. Destaca por su delicada mezcla de geo copyright neros, utilizando la ciencia ficción superíndice 3N como un vehículo para explorar la dura realidad de la vida de los refugiados en Turquía. La película no solo entretiene, sino que también copyright N invita a la reflexión superíndice 3N sobre la empatia, la comprensión superíndice 3N y la necesidad de crear un mundo justo para todos. La interpretación superíndice 3N del joven protagonista es particularmente conmovedora, transmitiendo con autenticidad el miedo, la confusión superíndice 3N y la esperanza de un más menos o desarraigado de su hogar. Es una película que demuestra el poder del cine para generar conciencia y promover el cambio social. Y hablando de historias relevantes, no puedo dejar de mencionar una serie de televisión superíndice 3N que ha causado sensación superíndice 3N en Turquía y en el extranjero, ***. Aunque no es puramente ciencia ficción superíndice 3N, ***, utiliza elementos de realismo mágico y sutiles toques de fantasía para explorar temas como la identidad cultural, la religión superíndice 3N y la polarización superíndice 3N social en la Turquía contemporánea. La serie sigue a un grupo diverso de personajes de diferentes orígenes socioeconómicos superíndice 3 micos y culturales, cuyas vidas se entrelazan a través copyright S de una sicu superíndice 3 loga. Es una serie inteligente, provocativa y muy bien actuada que te hace reflexionar sobre la naturaleza de la sociedad turca y las complejidades de la condición superíndice 3N humana. Es una joya que encontraru en Netflix y que definitivamente recomiendo. Se ha convertido en un fenómeno superíndice 3 cultural gracias a su valiente y honesta representación superíndice 3N de la sociedad turca. La serie no rehuye los temas controvertidos, como la tensión superíndice 3N entre laicos y religiosos, la discriminación superíndice 3N de geo copyright nero y la brecha entre ricos y pobres.
Atrabu Copyright S de sus personajes complejos y bien desarrollados, *Ethos* ofrece una mirada matizada a las diferentes perspectivas y experiencias que conforman la Turquía moderna. La serie ha generado un intenso debate en el paus, pero también Copyright N ha sido elogiada por su capacidad para fomentar el diálogo y la comprensión superíndice 3N entre diferentes grupos sociales. *Ethos* es una serie que te desafía a cuestionar tus propias creencias y prejuicios, y que te deja pensando mucho después Copyright S de haber visto el último episodio. De estas producciones específicas, es importante mencionar que la ciencia ficción superíndice 3N turca en constante evolución superíndice 3N. Cada vez hay superíndice 3 venes cineastas y escritores que explorando nuevos temas y estilos, fusionando la ciencia ficción superíndice 3N con otros copyright neros y experimentando con nuevas tecnologías. El futuro de la ciencia ficción superíndice 3N turca parece muy prometedor, y estoy muy emocionado de ver qué copyright nos depara. Una de las cosas muy interesantes de este auge es la forma en que estos creadores incorporando elementos de la mitología turca y de la historia otomana en sus historias. Esto crea una mezcla única de ciencia ficción superíndice 3N y fantasía que es verdaderamente fascinante. Podemos encontrar ejemplos de esto en cortometrajes y proyectos independientes que circulan en festivales, explorando conceptos como el viaje en el tiempo Atrabu Copyright S de antiguos rituales derviches, o la existencia de inteligencias artificiales basadas en la sabiduría de Filu superíndice 3 Sofos Sufues. Esta fusión superíndice 3N de lo antiguo y lo moderno, de la tecnología y la tradición superíndice 3N, es lo que hace que la ciencia ficción superíndice 3N turca sea tan atractiva y distintiva. Otra tendencia interesante es la exploración superíndice 3N de futuros distu superíndice 3 picos que reflejan las preocupaciones sociales y políticas actuales de Turquía. Estas historias a menudo abordan temas como la censura, la vigilancia estatal y la desigualdad de CONU superíndice 3 MICA, utilizando la ciencia ficción superíndice 3N como una herramienta para criticar el presente y alertar sobre los posibles peligros del futuro. Estos relatos, aunque ficticios, resuenan con el público turco al reflejar sus propias inquietudes y temores. Algunos ejemplos de esto incluyen novelas y cortometrajes que exploran la idea de una Turquía gobernada por una inteligencia artificial autoritaria, o un futuro en el que la escasez de agua ha provocado una guerra civil. Estas historias, aunque a veces sombrías, son importantes porque ofrecen una perspectiva crítica sobre la realidad y fomentan el debate sobre el futuro del país. Además, la ciencia ficción superíndice 3N turca también copyright N comenzando a ganar reconocimiento internacional, con algunas películas y series siendo exhibidas en festivales de cine de todo el mundo y obteniendo elogios de la crítica. Esto ayudando a aumentar la visibilidad del cine turco y a promover la diversidad cultural en la industria del entretenimiento. Este reconocimiento internacional es un gran paso para la ciencia ficción superíndice 3N turca, ya que le permite llegar a un público muy amplio y mostrar su originalidad y creatividad al mundo. Además, el con diéresis copyright sito de estas producciones también copyright N animando a superíndice 3 venes cineastas y escritores turcos a explorar el copyright nero de la ciencia ficción superíndice 3N, lo que a su vez impulsando su crecimiento y desarrollo. En resumen, la ciencia ficción superíndice 3N turca es un tesoro oculto que merece ser descubierto. Desde comedias espaciales descabelladas hasta dramas psicólogos superíndice 3 gicos inquietantes y series de televisión superíndice 3N socialmente relevantes, hay algo para todos los gustos. Lo que hace que estas películas y series sean tan especiales es su perspectiva cultural única, su capacidad para mezclar copyright neros y su voluntad de experimentar con nuevas ideas. Si buscando algo diferente, algo que los desafíe y los sorprenda, les animo a que le den una oportunidad a la ciencia ficción superíndice 3N turca. No se arrepentirú N. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el alucinante mundo de la ciencia ficción superíndice 3N turca. Espero haberlos inspirado a explorar estas películas y series por sí mismos y a descubrir nuevas joyas cinematográficas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. Ahora me encantaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Han visto alguna de estas películas o series? ¿Conocen la existencia de la ciencia ficción superíndice 3N turca? ¿Qué copyright otras películas o series de ciencia ficción superíndice 3N de otros países me recomendarían?
Do copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, si aprendieron algo nuevo o si simplemente se divirtieron, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir creando contenido como este. Gracias de nuevo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo.